Y pasamos los audios y comentamos la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante que se desarrollara con la presentación del Ejecutivo de las cuentas del año pasado. Debo recordar que el Consejo Deliberante aprueba o desaprueba cómo gastó y en qué gastó la plata el Departamento Ejecutivo en el transcurrir de todo el ejercicio. Es simplemente una opinión política, porque la técnica en sí la realiza el Tribunal de Cuentas, pero bueno, sí hace una evaluación política el Consejo Deliberante si lo que se gastó donde se debería gastar o donde no. Nos faltaba José Bayúgar, concejal, en su momento concejal de la Unión Cívica Radical, el que también tuvo intervención en la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Ellos tienen una comisión, el Consejo Deliberante, creo que es la Comisión de Economía. Sí, bueno, saludo a toda la audiencia. Sí, yo en realidad no estoy en la Comisión de Hacienda, pero como me interesa el tema, y obviamente todos somos concejales, me interesó analizar las mismas, participar del análisis. Y bueno, cuando vimos los tomos, digamos, vimos que el presupuesto que llegó fue mucho más importante, finalmente, por los recursos generados, de la coparticipación, de un presupuesto de casi 130 millones, que fue el que se había aprobado, terminaron llegando 170 millones, casi un 25% más, no llega al 25%, pero digamos, si bien estaba contemplado ya en el presupuesto un aumento inflacionario del 25%, que podemos discutirlo, será 25, 30 o más, o superior, llegando a 40, lo que se vio es que en la ejecución de muchas partidas, podríamos decir que hasta se duplicó, triplicó en algunos casos. Varios de los gastos efectuados, por ejemplo, en cuestiones como el gasto en combustibles, los viáticos del intendente y viáticos de otras áreas, y bueno, eso obviamente que no nos pareció lo correcto, porque para algo está el presupuesto. Si bien el Ejecutivo tiene la posibilidad de efectuar los gastos, digamos, dentro de lo normal a su criterio, me parece que para algo también está el presupuesto, en cierto sentido, para respetarlo. Y de lo que fueron los aportes desde el Consejo, cuando se hicieron las modificaciones del presupuesto, no se respetaron varios ítems, como por ejemplo algunas obras en Indio Rico, de iluminación, la compra de un ecógrafo, entre varias otras cuestiones, y mismo, por ejemplo, siempre hablamos de un fondo del gas para hacer nuevas instalaciones o nuevas ampliaciones de la red de gas, varias cosas que para los vecinos serían importantes. En varios ítems que nosotros creemos fundamentales se gastó muy poco, y se gastó en otras cosas que para nosotros no son fundamentales, que siempre hablamos en el Consejo del orden de prioridades, que para nosotros es otro orden, el orden del asfaltado, del cordón cuneta, pero bueno, en el intendente parece que en algunas prioridades son los viáticos y la publicidad. José, es difícil haber sido oficialista y hoy ser opositor. No es fácil tampoco estar en un Consejo Deliberante escuchando a 14 concejales contrarios o adversarios políticos del intendente, cosa que no es fácil, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente cuando ustedes dicen porque el intendente, yo lo escucho y dice, nosotros gastamos dentro de los parámetros que nos impusimos de lo que vamos a hacer? Hicimos las luminarias, ¿por qué? Porque nos interesó hacer las luminarias. Y ponemos tal cosa, ¿por qué? Porque dentro de la programación del Ejecutivo está esto. Y el que dice el Consejo Deliberante dice, no, nosotros queríamos que hicieran el gas, o quisiéramos. ¿Cómo se compatibiliza eso cuando el intendente en el Consejo Deliberante no tiene, como siempre hubo, alguien que lo defienda? Bueno, primero, si no tiene alguien, también fue por una decisión propia de haberse pasado al masismo sin consultar a nadie, o sea, si quería pasar al masismo, tendría que haber tomado otra decisión. Él, digamos, en cierto sentido, traicionó al electorado que lo votó como intendente por la Unión Cívica Radical. Obviamente, en mi caso particular, que yo estaba como director de producción en el Liproco, si bien estaba
dentro de la gestión Oeste estaba también en una lista radical y obviamente que iba a respetar a quienes me votaron y seguir siendo radical, obviamente, primero que nada. Después, obviamente, que las incompatibilidades de los criterios de uno u otro pueden diferir, puede haber diferencias. Pero en un presupuesto tan holgado como 130 millones, que inclusive se incrementó, creo que podés repartir un poco para todo. Y si digamos, si el Consejo te propone que efectúe ciertos gastos en Indio Rico, ciertos que no eran gran cosa, si vamos al porcentaje del presupuesto, tal vez eran gastos de 1 millón. Y yo, si fuera yo el intendente, yo lo dejo contento al Consejo. ¿Para qué voy a estar enemistado o ganarme enemigos de gusto? Más sabiendo que tengo 14 concejales en contra, ¿no? La idea, cuando yo te hice esa pregunta, es porque en definitiva esto es como cuando vos juntás un grupo de animales de la misma especie, ¿no? A la larga se terminan peleando entre ellos. O sea, acá anoche, el jueves, sucedió algo similar. O sea, como no tiene oposición el intendente, no hay quien diga, mejor dicho, no es que no tenga oposición, tiene oposición. Como no tiene gente a su favor, no hay quien lo defienda. Y siempre estamos acostumbrados, los que vamos al consejo normalmente, es a escuchar la palabra de un concejal que critica y el otro que defiende. En este caso son 14 que atacan. Entonces, que atacan, digo, que critican, sí. En el buen criterio. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que se pelearon entre ustedes porque la gente de Compromiso le pasó la factura que ustedes estaban con un grupo, estaban con el intendente que no decían nada y ahora dicen todo. O sea, ese es el tema. ¿Por qué? Si no tenemos contra qué, ¿quién nos defienda? ¿Qué hacemos? ¿Nos peleamos entre nosotros? No, de ese lado obviamente es comprensible, digamos, lo de Compromiso Pringles, o la postura de Rossi, porque es real, digamos. Los años anteriores se defendió al gobierno, lo lógico, digamos, sería. Siempre creo que igual tiene que primar un criterio, digamos, criticable por más que seas oficialismo. Si no estamos de acuerdo con que Gastón Viático, deberíamos decirlo y obviamente que siendo oficialismo, lo directamente... Lo decís adentro. Sí, ir directamente y tratar de que lo cambie, que lo modifique. Y si no lo modifique, digamos, habrá que buscar otra forma, pero... Obviamente que creo que hay que tratar de convencerlo. Si fuera, por ejemplo, si fuéramos oficialismo, tendríamos que apelar a que lo cambie esas posturas y que escuche más al Consejo, o que trate de cumplir más las ordenanzas también. Creo que también, si bien todos somos opositores, digamos, creo que si el intendente se preocupara más en algunas cuestiones, le sería mucho menos riguroso el Consejo, ser todo enemigo, porque creo que en algunas cuestiones se lo ha apoyado. Por ejemplo, no es parte de cuando yo estaba como concejal, pero se aprobaron créditos del Banco Provincia que finalmente fueron frustrados por cuestiones políticas o de discrecionalidad, por no apoyar a Scioli. Bueno, vaya a saber el motivo. Se aprobaron los presupuestos de 2014, se aprobaron las cuentas de 2014 también. Y todos esos gestos tampoco lo tomó. En algunas cuestiones, el año pasado, tratando temas importantes como el escalafón, el intendente no asistió a ninguna reunión. Asistió este año, lo cual yo veo un cambio entre el año pasado y este año en cuanto al manejo del intendente. Me parece que este año se está moviendo más, pero me parece que hubiese sido mejor que se moviera en 2014 más, un año no electoral. O sea, que se mueve cuando hay un año electoral y no antes. ¿Por qué? O sea... Y me parece que el año pasado también estuvo viajando mucho. Creo que a veces los viajes sirven, pero a veces hay que estar más cerca del ciudadano. Y si haces viajes, tenés que traer algo, digamos, porque viajar por viajar no tiene ningún sentido. ¿Cómo haces un análisis del transcurrir del Consejo Deliberante en el 2014? En el 2014, bueno, en mi caso personal... digamos, la adaptación es bastante, no digo difícil, pero es como que es un cambio brusco del Ejecutivo al Consejo, hasta que uno va incorporándose lo que son los proyectos y empezar a escribirlos. Bueno, de ese lado mejoré bastante mi accionar, digamos, he hecho varios proyectos. Obviamente que también a veces es muy necesaria la llegada
o el contacto con los ciudadanos para poder tener nuevas ideas, nuevas propuestas para mejorar. De lo que es grupal, creo que hubo un buen trabajo, como te decía, en algunas cuestiones. Por ejemplo, que se aprobaba el presupuesto, que se aprobaron las cuentas, y temas puntuales hubo siempre consenso. En lo que es el escalafón, que fue uno de los temas más difíciles, por ejemplo, veo varios puntos. Digamos, en un momento cuando surgió todo lo del IPS, se podría haber resuelto, sin llegar a todo el tema de la politización que hubo del mismo, con una erogación importante del municipio, casi de 2 millones, para salvar ese rango de antigüedad que era el problema. Como no lo solucionaron inmediatamente, sabiendo que esa era la solución, después, bueno, entró el proyecto de Heredia y empezaron varias cuestiones que llevaron a una dilatación, pero siempre hubo también, aunque hubo politización, siempre hubo la idea de sacarlo cuanto antes, y después se fue demorando. Después no se aprobó otro proyecto que el municipio lo vetó. Bueno, fue un tema complicado, pero bueno, finalmente, por suerte, se solucionó, y calculo que ahora en septiembre, que va a ser el primer reescalafonamiento, se van a ver resultados. Y bueno, el tema fue en ese escalafón puntualmente, que hubo un anuncio muy mal manejado en 2013, vendiéndolo como un aumento, cuando en realidad es una mejora a largo plazo de las condiciones de trabajo de todos los empleados municipales. José, sacando el Consejo Deliberante, y también estás dentro del tema político en Coronel Pringles, se vienen las PASO. ¿Dentro de qué grupo está José Bayugar en este momento jugando para la interna abierta? Sí, yo estoy en la línea Pringles. Bueno, el candidato sería Aldo Menzi. La realidad es que mi idea, lo que yo hubiese deseado, es que el radicalismo fuera unido. Pero obviamente, como hay distintos líderes políticos, las internas tampoco es que sean malas. A veces ir unido te da mayor fuerza y la gente no va a dudar de que están juntos o no están juntos. Pero creo que digamos, es necesario el cambio. En algunos aspectos creo que Oreste, digamos, no lo ha logrado. Creo que en ciertas áreas vemos cierto desorden en la planta de reciclaje, muchos vecinos quejándose del barrido, de la recolección, bueno, en distintos aspectos. En otras cosas se ha trabajado bien, pero bueno, la gente, creo que mucha gente pide un cambio, y bueno, veremos qué pasa. Va a haber, creo, una elección muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Creo que nunca hubo tantos candidatos en una elección. Vos sabrás mejor, que tenés más historia, pero creo que va a ser muy difícil para todos y va a estar muy pareja. Sí, acá en esta elección 200 votos van a ser muchos, porque claro, son muchos a repartir, la torta es la misma, evidentemente va a haber pocos sufragios para cada uno. Vos decís que hay que buscar algo nuevo. Aldo Menzi ya estuvo 12 o 14 años. ¿Es lo nuevo? No, de ese punto de vista podemos decir, no es lo nuevo, pero también, como tiene su eslogan, sabe gobernar, y en algunas cuestiones creo que a Oreste no lo aceptan. ¿Por qué? Porque críticas como que no atiende a la gente, que llega tarde a la municipalidad, que, digamos, en algunas cuestiones es muy duro y no apela a la construcción. Creo que, por ejemplo, lo que te decía hoy, lo del consejo, él allegándose más al consejo, participando de algunas reuniones, creo que lo llevaría mucho mejor. ¿Quién va el primer candidato a concejal? Y parece que va a ir Teo Cabanilla, todavía no está decidido. Faltan pocos días para presentar listas, de acuerdo a lo que se estuvo hablando. Bueno, va a haber una reunión de la convención provincial y ahí se deciden cómo son, si puede haber 2 listas o no en la ciudad. Hay varios temas que hay que tener en cuenta, pero seguramente el primer candidato sea Teo Cabanilla.